En el fondo tiene que ver con cómo interpreto yo que la prensa, el periodismo, es algo que tiene un valor singular dentro del ecosistema tecnológico, global, digital en el que hoy vivimos y en el que cada día vivimos o estamos más inmersos, ¿no? Para eso, bueno, pues voy a hacer una pequeña aproximación al periodismo, porque también existen bastantes dudas, o yo percibo que hay bastante desconocimiento al menos respecto de lo que es o no es periodismo. Haré una pequeña aproximación a lo que entiendo que puede ser la sociedad digital, o cómo podríamos caracterizar, insisto, desde un plano muy aproximativo, no esperen que les dé definiciones, ¿sabes? ¿No? O esquemas muy concretos. Y por último voy a intentar explicar por qué desde mi punto de vista es decisiva la prensa. ¿Qué es esto? Esto es el infierno de la prensa. ¿Querés conocerlo? Bienvenido. Estos son los superficiales, los que no creen de qué. Su castigo es escribir eternamente cosas sin sentido. Acá vienen los inexactos, los que no contrastan fuentes, los imprecisos. ¿Seguimos? En el tercero están los tendenciosos. Ellos no tienen matices, están condenados a decir sí o no, para siempre. Bienvenido al piso de los alcaneros, los que abusan de su poder, se creen intocables. Acá vienen los sensacionalistas. ¿Por qué gritan? ¿Ese es su castigo? Hay que tenerlos serviles, lo que se ven, lo que responden a intereses, como verás, van para donde sopla el viento. Solo te falta conocer a los calculadores. Son mercaderes, no les importa el periodismo, solo les importa el dinero. ¿Todos los periodistas vienen para acá? Últimas noticias es otra cosa. Bueno, esto es un anuncio, a mí me hubiese gustado poderlo modificar para que al final pusiera el norte de Castilla, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo de cómo, bueno, si existe un infierno de la prensa, digamos, existe un paraíso. ¿Y cuál sería el paraíso? Pues aquel en el que se hace un periodismo, digamos, honesto, razonable, riguroso, y que, digamos, contrasta con todos esos vicios, ¿no? O defectos que contienen el vídeo. Pues un buen periodismo tiene que ver con no ser servil, aunque sea incómodo, con poner por delante el periodismo al dinero u otras cuestiones, aunque sea también poco cómodo, ser exacto, ser riguroso, no ser tendencioso, no ser sensacionalista, muchas cosas. Dentro de esa aproximación al periodismo, yo planteo aquí algunas preguntas, porque muchas veces el periodismo, que son contenidos, y nosotros mismos hablamos, son contenidos, es información, son noticias, son datos, bueno, sí, son cosas relacionadas, pero no solo son datos, porque un listing telefónico son datos y eso no es periodismo, o un anuncio publicitario son contenidos, pero no es periodismo, o la propia información, como en la próxima salida usted tiene una gasolinera, es información, pero eso no es periodismo. Es entretenimiento, es comunicación, es análisis, opinión, sí, es análisis, es opinión, es comunicación, pero no solo, nuevamente. Hay una definición que a mí quizá es de las que más me gusta, que es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Porque eso nos obliga a situarnos no en el plano del poder, o no en el plano del dinero, o no en el plano de la influencia, sino en el plano de los señores que, como ustedes, que leerán El Norte, me he ocupado de que tengan todos al menos un periódico hoy, y que hoy tengan El Norte de Castilla y lo lleven a su casa si así lo desean. Bueno, pues la gente que es, bueno, pues el público, la opinión pública, digamos, ¿no? A veces se plantea que el periodismo debe ser objetivo. Yo siempre digo
que el periodismo no puede ser objetivo porque los que hacemos periodismo no somos objetos, somos sujetos. Esta portada es la portada de una revista americana que se llama New York, que igual la conocen algunos de ustedes. Es de enero del año 2014, la tengo yo en mi escritorio, en el escritorio de mi ordenador, y lo pongo así porque aquí se ve un poco mejor, porque para mí esa portada también concentra gran parte de lo que poco a poco les quiero ir mostrando que es el periodismo. Esa portada muestra en una ilustración bueno, lo que sucede. Tenemos al director del Colegio Peñalba con nosotros en muchas de las obras o actos que se hacen con niños en un colegio. Si se dan cuenta, cada padre está observando exclusivamente a su niño. Y eso tiene como consecuencia dos cosas: que nadie está pendiente, ni contempla, ni conoce, ni sabe que siquiera que existe el apuntador, que es importante para la obra. Nadie está pendiente de la orquesta, que es importantísimo para la obra. Y sobre todo, nadie está viendo la obra. Nadie está viendo la obra. ¿Qué hace un periodista? ¿Qué hace un medio de comunicación? Ver la obra. Ver la obra. No ver exclusivamente lo que me interesa de la obra. Luego irán viendo cómo eso tiene, desde mi punto de vista, insisto, un reflejo clarísimo en bastantes de las cosas que tecnológicamente se están imponiendo hoy día. Les he traído un vídeo de esta creo que es una de las primeras escenas de una serie que se titula Newsroom, que es bastante antigua, bueno, antigua dentro de lo que hoy se puede considerar antiguo, ¿no? La portada es del 14, pues eso es antiquísimo, ¿no? Pues esta serie pues era más o menos de las mismas fechas. Y muestra una conferencia compartida por varios periodistas, varias personas ante un público de universitarios, ¿no? Y entonces, bueno, lo voy a poner y luego la comento. Pasemos a la siguiente pregunta. Adelante. Hola, me llamo Jenny, estoy en segundo y la pregunta es para los tres. ¿Pueden decir en pocas palabras? Bueno, ya me entienden. ¿Pueden decir por qué América es el mejor país del mundo? Diversidad y oportunidad. Luis. Libertad y libertad. Y espero que siga así. Will. Los New York Jets. No, le pido que conteste a esto. ¿Qué hace que América sea el mejor país del mundo? Bueno, Luis y Sharon ya lo han dicho: diversidad y oportunidad y libertad y libertad. No lo es. Pero puede serlo. No dejaré que se vaya sin contestar a la pregunta. Bueno, nuestra Constitución es una obra maestra. James Madison era un genio. La Declaración de Independencia es, para mí, lo mejor que se ha escrito en América. No me veo satisfecho. Una es un corpus legal y la otra es una declaración de guerra. Quiero que me dé un momento humano. ¿Qué hay del pueblo? ¿Por qué América No es el mejor país del mundo, profesor. Esa es mi respuesta. quiere decir? Hablemos de la vale. Sharon, los editores son unos pringados. Sí, hablamos de un centavo de nuestra nómina, pero te golpean con eso siempre que quieran. No cuestan dinero, cuestan votos, cuestan tiempo de radio y columnas de prensa. ¿Sabes por qué no gustan los liberales? Porque pierden. Si esos cabrones son tan listos, ¿cómo es que pierden siempre, joder? ¿Vas a decirles sin reírte a los estudiantes que América es tan maravillosa y cuajada de estrellas que somos los únicos en el mundo que tenemos libertad? Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad. El Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tienen libertad. Hay 207 estados soberanos en el mundo y 180 tienen libertad. Veamos. En cuanto a ti, pijilla, por si por casualidad entras en una cabina a votar, hay varias cosas que deberías saber. Y una de ellas es que no hay una sola prueba que apoye la afirmación de que somos el mejor país del mundo.
Somos el 7º en alfabetización, el 22º en ciencia, el 49º en esperanza de vida, el 178 en mortalidad infantil, el 3º en ingresos por hogar, el 4º en mano de obra y el 4º en exportaciones. Somos líderes mundiales en solo 3 categorías: número de encarcelados per cápita, número de adultos que creen que los ángeles existen, y en gastos de defensa, ya que gastamos más que los 26 siguientes juntos, 25 de los cuales son aliados. Ahora bien, de esto no tiene la culpa una universitaria de 20 años, pero pertenece sin embargo y sin duda alguna a la peor generación que haya existido jamás. Así que cuando me preguntas por qué somos el mejor país del mundo, no sé de qué coño me estás hablando. ¿De Yosemite? Yo planteaba que en esa escena pues hay sorpresa, hay chisme, hay incomodidad, hay bastante descaro, hay una pequeña revolución frente a una supuesta verdad instalada. Preguntar por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo es dar por hecho que lo es, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y hay una señora que hace un acto de conciencia y dice, bueno, espérate, a lo mejor no lo es. Más o menos son ideas que planteo respecto a lo que supone el periodismo, de lo que es, de lo que no es. La sociedad digital, bueno, pues, que era la segunda cuestión que quería plantearles, perdón. ¿Cómo podríamos identificarla? Bueno, pues está caracterizada porque funciona con mucha sofisticación la inteligencia compartida y colaborativa. Es decir, si el ser humano es el animal que... el ser humano es aquel animal en la Tierra que mejor se puede coordinar en mayores cosas y en mayor número de personas, ¿no? O de unidades o de miembros de una sociedad. No hay... para cosas tan complejas como, por ejemplo, no hay ningún otro animal que pueda hacer, que se pueda coordinar por una constitución, ¿no? Tan compleja como una constitución, ¿no? Y todos respetando lo que dice. Bueno, pues eso, que en otras épocas se producía, pues, comparado con ahora con mucha lentitud, hoy se produce a unos niveles de sofisticación y velocidad y de extensión brutal. Antes, esto está de moda en París. Ahora no existe la moda en París. ¿Está de moda o no está de moda? Porque en el momento en que lo está en todo el mundo. No está en París, o lo está en Londres, o lo está en Madrid. Las relaciones económicas, industriales y productivas son globales. Por mucho que queramos, todavía puede haber cosas que estén, ceñidas a un ámbito local, pero la realidad es que todo lo que hoy es local está amenazado por la globalidad, si no es global ya. Y luego este otro tema, que para mí es, en lo que respecta a nosotros, de lo más importante, el yoísmo. Vivimos en una sociedad en donde el yo es infinitamente más importante que el nosotros. Infinitamente más. Y todo lo digital suele tender a generar eso, yoísmo, que planteo yo ahí, ¿no? Fíjense, les traigo este señor es canario, este fue asesor del Partido Demócrata cuando estaba Obama. Fíjense lo que planteaba en una entrevista. Él decía que en el 2008 una innovación brutal fue utilizar la tecnología para movilizar recursos, pero dice, pero ese modelo ha quedado obsoleto. Ahora conocemos mejor cómo la gente toma decisiones. Ya ha habido una revolución en el uso del Big Data. El Big Data, quien no lo sepa, pues es, digamos, la capacidad de analizar, reunir, jerarquizar y explotar ingentes cantidades de datos de muchos tipos. Bueno, pues la revolución en el uso del Big Data en esta campaña, que permite saber con precisión quién es tu votante, cómo lo movilizas y a través de qué canal de comunicación. Eso nos permite segmentar y personalizar el mensaje en función de quién lo recibe. Él decía entonces, 2016 va a marcar un antes y un después en el papel de la tecnología en las campañas políticas. Ahora, esto se estaba diciendo antes del 2016. Hoy estamos comprobando lo que pasa, ¿no? Con el Brexit, con Trump, ahora acaba de pasar en Brasil, luego veremos algún detalle. La realidad es que el Big Data ha permitido que exista ese binomio, un votante, un programa. Es decir, a cada votante un político le está vendiendo un programa, no está vendiendo, ofreciendo, promoviendo o defendiendo un programa colectivo para colectivos generales, no, está
a usted, que es señor jubilado, que tiene hijos y que vive en esta ciudad, le estoy contando lo que usted quiere oír. Y a usted, que es un vecino de al lado y que ya no es jubilado, le estoy contando lo que usted quiere decir. Y eso la tecnología lo permite. Con lo cual, esa es la hipertrofia del yoísmo aplicada a política. ¿Cómo se construye un proyecto colectivo, social, cuando estamos, digamos, enfrentándonos a partidos, movimientos, de todo, en fin, no voy a seguir, que lo que están peleando es por todo lo contrario, hiperfragmentarnos, ¿no? Porque el divide y vencerás aquí se plantea a los extremos. Esto es un ejemplo clarísimo de lo que es el yoísmo. Esta foto es real, esto era la campaña de las primarias en demócratas, de hace ya unos años. A nadie le interesa la escena, nadie quiere saber lo que pasa, todo el mundo quiere saber lo que le pasa a él, a sí mismo. A mí no me interesa el proyecto de Hillary Clinton, a mí me interesa cómo yo estoy con Hillary Clinton. Este es Michael Sandel, ha sido premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018, y esto es lo que decía. Para Sócrates, los sofistas eran personas que intentaban convencer sin enseñar nada, sin preocuparse por la verdad. Supongo que los sofistas de la actualidad serían las redes sociales. Cada vez tienen más influencia en la vida política y a menudo sin prestar atención en absoluto a la verdad. Las redes sociales representan el reto a la filosofía y al discurso público que busca la verdad. Esto se veía venir desde hace años ya, y se venía anunciando. Bueno, pues ya está pasando, ya está obteniendo resultados, insisto, Brasil, Turquía, bueno, bastantes sitios. Porque estos son redes sociales. Esta gente no se está haciendo una foto para guardarla y enmarcarla y ponerla en su pared, se la hace para difundirla. Este señor es Zuckerberg, que es el fundador y presidente de Facebook, entrando en una conferencia en la que tampoco, solo él, curiosamente, está viendo lo que pasa. Todos los demás están viendo a través de sus gafas de realidad virtual lo que cada uno interprete que quiere ver o desea ver, o le estén mostrando para que vean. Es bastante distópica esta fotografía, realmente. O sea, piensen ustedes. Pero eso es lo que es Facebook. Saben ustedes que Facebook muestra a cada usuario aquello que Facebook considera que es mejor para sus intereses publicitarios que vea. ¿Importan los intereses del lector o del usuario? Sí, hasta cierto punto. No pueden chocar con los publicitarios de la compañía. Pero en todo caso, aunque fuesen los intereses del usuario, Facebook tiende a concentrar esos intereses, de manera que uno se acaba encontrando, y eso también está demostrado, con que solo lee aquellas cosas que ya conoce y ya le interesan. Bueno, la aproximación a la sociedad digital es un mercado de ganador único. Si se dan cuenta, uno puede comprar un coche de muchas marcas, pero solo puede usar un buscador, que es Google, en todo el mundo. Solo puede usar una red social, que es Facebook, o Twitter, que es distinto. Usa una tienda, que es Amazon, prácticamente un medio de pago, PayPal. Para compartir casa, Airbnb, para compartir coche, BlaBlaCar, para usar una alternativa al taxi, Cabify o Uber. Es un mercado de ganador único. Extrema, digamos, las eficiencias hasta el punto que hace insalvable la competencia. No se llega a ser. Si se usa una tecnología que es eficiente, lo es a nivel global y por tanto es la única que se necesita. Lo cual la biodiversidad también social, empresarial, etcétera, deja mucho que desear. Es un ecosistema en el que nadie es capaz de abarcarlo todo, por lo que es difícilmente regulable, controlable, ajustable. Si hoy dijésemos, jolín, pues es verdad, esto de la sociedad digital es complicado y está trayéndonos algunos problemas con los que no contábamos, nos está convirtiendo un poquito en borregos. Imaginemos, ¿no?, que, vale, se ponen de acuerdo los líderes mundiales de los 20, del G20, y nos vamos a echar para atrás. ¿Y eso cómo se hace? Ni idea. Amazon
contrata a quien le da la gana, donde le da la gana, con la regulación laboral, fiscal que le da la gana. Lo mismo que Google, lo mismo que Facebook, son operadores mundiales. Cada vez que ustedes usan Facebook o compran a través de Facebook, pues están dándole impuestos a los irlandeses, ¿no? O cuando compran por Amazon, a luxemburgueses, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos eligen dónde tributan. También la prensa permite que existan operadores locales a pequeña escala. Nuevamente, ya no solo en España, es que, bueno, hay comunidades en España que no tienen prensa local. Ciudad Real, por ejemplo, la provincia, no tiene prensa, no existe un periódico. Y hay cosas que un periódico ofrece que no ofrece una radio ni una televisión. No verán ustedes reportajes muy amplios sobre el techo de déficit, ¿no? No sé, o lo que implica pasarse de no sé, algunas cuestiones un poco complejas que son necesarias de explicar con gráficos y con económicas, ¿no? Habitualmente se dice, y es así, y cada uno cumple su función. La radio informa, está al día a día, da el dato relevante en el momento, acompaña. La televisión sobre todo entretiene. La televisión no da informaciones apenas que no tengan imágenes con las que mostrarlas, con lo cual un montón de noticias que los periódicos damos sin fotos no dan las noticias, no se dan en televisión. Y por tanto, la prensa lo que permite es que existan medios de comunicación, como un periódico, que atienda los intereses de un vallesoletano por ser vallesoletano, no por ser español, o por ser europeo, o por ser ciudadano del mundo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tontería? Bueno, pues no es ninguna tontería. En Estados Unidos hay muchas ciudades que han perdido esos medios. ¿Y qué está contrastado? Bueno, pues que esas ciudades, curiosamente esas ciudades, desde que pierden sus medios, empiezan a tener menos fondos, proporcionalmente a como los tenían, de partidas federales. ¿Por qué? Porque la presión que tiene un político de un medio de comunicación para pedir para su comunidad empieza a descender. ¿Qué más da que yo tenga o no tenga? Si no tengo nadie que me va a controlar, si no tengo nadie que me va a poner la cara colorada. Y eso hay un estudio de la Universidad de Harvard que lo demuestra. Bueno, pues mira, estas ciudades, estos estados, estos condados dejan de tener prensa local y automáticamente empiezan a perder, al cabo de los años, inversiones estatales. Para mí la más importante de las características que hacen la empatía. El mundo digital es, entre comillas, psicopático, no es capaz de ponerse en el lugar del otro. Y los periodistas, aunque cometamos errores, que los cometemos todos los días, porque todos los días un periódico es una cosa distinta a la del día anterior y distinta a la del día siguiente, hacemos siempre un esfuerzo por ponernos en el mayor número de caras de una noticia. A veces no lo alcanzamos, o no alcanzamos todos, pero ese ejercicio es fundamental si queremos construir algo en el que todos participemos y compartamos de alguna manera. Me da igual que sea eso, una constitución, un equipo de fútbol, una comunidad de vecinos o un sistema fiscal, ¿vale? O un sistema de pensiones, ¿vale? Si no existe la empatía, que el terreno digital no es nada propicio para que se estimule ese sentimiento, esa capacidad netamente humana, pues va a ser, entiendo yo que va a ser complicado seguir construyendo objetivos colectivos o sociales o compartidos. Las cosas importantes no se conocen ni comprenden sin tiempo, cierto sacrificio y concentración. Nadie supondrá aquí que puede ser médico en 2 patadas, ¿no? En un año pues para comprender algunas cosas, para interiorizar algunas cosas, para hacerse cargo de algunas cosas, hace falta algo de tiempo, algo de esfuerzo. Por tanto, no existe el periodismo inmediato, fácil, automático, robótico, no sé cómo, ¿no? Hace falta. Eso exige algo de sacrificio y algo de concentración. Yo lo digo también lo que pasa es que el entorno digital nos lleva a que parece que todo tiene que ser gratis ya, inmediato, técnico, y compramos y queremos que nos traigan lo que hemos comprado al día siguiente, mejor que 2 días.
Y bueno, eso hace que las amistades, no sé, bueno, las relaciones humanas también se vean contagiadas por ese, ¿no? Y yo digo, pues bueno, leer un periódico o informarse no puede ser igual leyendo un periódico o varios o estando atento a la información que haciendo así en un Twitter, leyendo 4 flash. Y si alguien no considera que es lo mismo, pues bueno, por ahora todo está demostrando que no es lo mismo, que no es lo mismo. O quien cree que es lo mismo, pues acaba pensando que, bueno, pues sí, la amistad es que tú le das a un me gusta en el Facebook. Bueno, pues la amistad requiere tiempo, ¿no? Requiere la lealtad, la confianza, muchas cosas. La buena prensa es un pequeño oasis desde mi punto de vista de reflexión en un paisaje abrumadoramente dominado por la inmediatez y los actos reflejos de asimilación y consumo instantáneos. Y la prensa es también un medio hecho a escala humana, eso, en tiempo, en concepción. Hay muchas cosas que nos pasan y que nos sobrepasan por esa velocidad con la que se evoluciona en el terreno digital. Estamos ya de acuerdo, o están de acuerdo los que lo decisivo, lo dramático de las nuevas tecnologías y la revolución digital es que no da tiempo al ser humano a adaptarse a ello. Pero fíjese, hay una diferencia con respecto... Primero, no, la prensa yo no defiendo que deba ser protagonista. Defiendo su papel, pero en algunos momentos puede ser protagonista, en otros, en la mayoría no. En la inmensa mayoría no, desde mi punto de vista. Y tiene razón, no es de recibo que un periódico cuente mentiras. Y las mentiras, es cierto, existen desde que el hombre es hombre. Y por tanto en la prensa desde que existe la prensa. ¿Cuál es la diferencia con respecto a ahora? Si el Norte de Castilla publica una noticia falsa, errónea, imveraz, yo tengo que dar la cara. ¿Vale? Es más, los periódicos, y el Norte de Castilla lo hace, publica regularmente fes de ratas. Díganme cuántas veces han escuchado, por poner un ejemplo, a un político reconocer un error, reconocer que ha dicho una mentira. ¿Cuántas veces? Nunca. Los periódicos lo hacemos cotidianamente. Intente usted descubrir no ya una mentira que puede ser mentira o verdad, sino quién es el responsable de una mentira en lo digital. Imposible. Entonces, esa diferencia a mí me parece fundamental, porque no existe libertad sin responsabilidad. Y el mundo digital tapa constantemente la responsabilidad. La tapa, nos la oculta. ¿A quién le demando yo? Porque Carlos, aquí presente, pues ha vivido una situación de hace relativamente poco con un plagio, ¿no? Había la manera de encontrar al plagiador, ¿no? En la web constantemente se producen plagios, copias, pirateos. No hay manera de descubrir al responsable. Da igual. Y la gente lo hace porque sí, porque se pierde la responsabilidad. Si se pierde la responsabilidad, antes planteaba usted, pues sí, efectivamente, si no existe responsabilidad, no puede existir libertad. Es muy difícil. Vamos, yo no sé, a mí no me han enseñado. Yo, por eso un niño que no tiene responsabilidad no se le pueden achacar en fin, determinadas cosas que se le puede achacar a alguien que se considera que puede ser libre. Respecto a Navarra, la prensa, no sé qué le han dicho a usted. Yo tengo un conocimiento aproximado de lo que ha pasado ahí respecto de quién gobierna, de por qué y de qué papel ha jugado la prensa. Navarra es uno de los pocos casos en los que un periódico muy líder, como Diario Navarra, ha perdido una gran cuota de mercado, producto seguramente de una miopía respecto a lo que estaba pasando socialmente. Los periódicos tienen que estar pendientes de sus lectores, empatizar con ellos y por tanto decir lo que tienen que decir, pero no pensar que están escribiendo para... Si nosotros hiciéramos un Norte de Castilla pensando que nuestros lectores son los de hace 50 años, yo seguramente no estaría dirigiendo el periódico, ni Carlos tampoco lo hubiese dirigido, y estaríamos arruinados, porque las personas piensan... Entonces yo creo que tiene que ver con algo de eso,
la sociedad a veces evoluciona de una determinada manera y los medios de comunicación social tienen que acompasarse con esas evoluciones. Si no se produce ese camino en paralelo, pues intentamos constantemente mantener nuestro modo de vida, que es vender periódicos, publicar noticias en una edición digital, proporcionarlas a través de ediciones digitales en móvil, en tablet, en muchas cosas. Pero también es cierta una cosa, hablábamos antes de una sociedad... esto es muy potente. Entonces, los hábitos culturales, sociales... Hay un ejemplo que se pone a menudo, que es muy típico, igual lo han escuchado, la fábrica, la compañía de hielo de Chicago en principios del siglo XX, empezó a perder clientes, porque la gente empezaba a comprar frigoríficos, y entonces pues, la fábrica de hielo de Chicago dejaba de vender hielo. Y entonces empezó a hacer barras de hielo más chicas, más grandes, las daba de una manera, de otra, las ponía de 1000 maneras, hasta que descubrieron que la gente lo que compraba no era hielo, lo que compraba era frío, y había otra tecnología que se le estaba proporcionando de una manera mucho más práctica, más barata y más ágil. Nosotros lo que intentamos hacer es proporcionar periodismo a través de cualquier plataforma, periodismo de prensa, que se puede proporcionar a través también de soportes digitales, y ser rentables con ello para ser autónomos. Y como digo yo, como los periodistas tenemos la mala costumbre de desayunar todos los días y de comer, pues vivir de ello, ¿no? Es muy difícil pelear contra algo contra lo que no ha conseguido nadie en el mundo ganar terreno. O sea, no hay ningún periódico en el mundo que cada vez, bueno, igual en algún país de Latinoamérica, o que cada vez venda más ejemplares en papel. No existe. Lo que sí hay es ejemplos de cómo lo que se estaba proporcionando a través de ese soporte se empieza a proporcionar a través de otros, los lectores pagan por ello, para que no suceda eso de que cuando uno no paga el producto es él, y se mantenga la rentabilidad y la autonomía. Pero es tremendamente complicado, como sabes. Que nosotros hacemos una web, y hacemos un móvil, y hacemos una tablet, y hacemos un foro, y hacemos un periódico, y hacemos los viernes 3, el del sábado, el del domingo y el del lunes, en buena medida. Entonces, es tremendamente complicado. Además de que esos movimientos y esos cambios se producen, insisto, con una velocidad, ideológicos, políticos, de todo tipo, brutal. Si uno aplica un mínimo de análisis, más o menos, no da tiempo a decir. Yo también soy defensor de que los periódicos no tenemos que adivinar lo que va a pasar. Tenemos la responsabilidad de contar lo que está pasando o lo que pasó. Y a veces, por ejemplo, con el tema aquel de Sol, ¿no? El movimiento que llevó a la creación de Podemos y estas, pues no lo supimos ver. Claro. Es que eso surgió espontáneamente. O sea, yo por eso a todo el mundo que lee y compra periódicos no solo les doy las gracias, sino que considero que son héroes, porque son personas. Fíjense, una persona que compra y lee todos los días un periódico acepta, fíjense si es generoso, acepta leer cosas con las que no va a estar de acuerdo. Oye, tremendamente complicado. Acepta leer y ver cosas que no le van a agradar. Tremendamente complicado. Acepta leer y ver cosas que no le interesan para nada. ¿Por qué? Porque se siente parte, yo lo veo en mi padre todos los días, se siente parte de algo que es mucho más que su ombligo. Eso díganme en qué otro medio digital se halla, que no tenga la inspiración.
O sea, un periódico, el Norte de Castilla lo es en el norte, en papel, en el móvil o en la web, ¿vale? Pero en un periódico, en un relato cerrado de lo que sucedió el día anterior, eso no... Yo digo también que los periódicos, si no existieran, habría que inventarlos para generar ese producto, digamos, que nos obligue a ponernos en la piel de un tercero. Si un medio de comunicación es pequeño y está muy ligado o es muy dependiente de ese tipo de publicidad, va a ser mucho más influenciable y va a estar mucho más condicionado que uno que sea más grande, que aparentemente sea más potente y por tanto a veces, no, estos grandes medios poderosos, sí, pero a esos grandes medios poderosos yo les pongo un ejemplo. Si me equivoco me corriges porque yo conozco sobre todo los datos del periódico en el que yo estaba, que es el Hoy de Extremadura, pero serán muy parecidos al Norte de Castilla. Si el Norte de Castilla no recibiese un duro de una institución como la Junta de Castilla y León, ni uno, aún ganaría dinero. ¿Importa? Sí, claro, importa. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta el punto de que, joder, tenemos que hacer las cosas bien, hasta el punto de dejar de ser lo que somos, no, pues entonces morimos. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque, insisto, porque seguramente apenas, no sé, 1 o 2 de cada 10 euros que entran por publicidad en el Norte de Castilla proceden de instituciones. El resto procede en publicidad de empresas privadas, grandes compañías, de muchas, etcétera. Y otro dato, seguramente hoy el 60% de los ingresos totales de un periódico son procedentes de la venta de ejemplares y el 40% de la publicidad. En la televisión todo es publicidad, en la radio todo es publicidad, en la web todo es publicidad. Yo por eso cuando me tengo que enfrentar a alguien que me pide que haga cosas que igual no debo hacer, a veces le digo, primero, yo no ofrezco eso porque ese no es mi negocio. A mí a veces me piden cosas y digo, pero si usted quiere que yo haga eso, usted tiene que ir a Luca de Tena, que es la calle donde está la sede de Vocento, y comprar el Norte de Castilla. Pero como yo no. Y siempre digo lo mismo, yo respondo por 180.000 lectores, por 15, 16, 17.000 compradores, suscriptores de prensa. Lo que pasa es que, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Todos somos iguales, todo. No da igual. Ese, por ejemplo, ese pequeño detalle se olvida permanentemente. No, y lo olvidan muchos, ¿no? Porque van y dicen, no, yo vengo, soy la diputación de no sé dónde, y entonces digo yo, y aquí se hace lo que yo diga porque yo te doy no sé cuánto. Yo, pero si es que eso representa tan poco, y sobre todo, eso va a hacer que yo le tenga que... Es que nosotros vendemos todos los días por muy poquito dinero un montón de ejemplares, un montón de gente, y eso es nuestra potencia. Y eso es lo que hace que sea muy complicado hacerlo mal y que tenga... Por eso yo me siento tan orgulloso, por ejemplo, de estar en un periódico, de esta naturaleza con casi 5.000 suscriptores. Esta mañana le preguntaba al propietario, creo que es de una tienda que tengo debajo de casa, se llama Panaria. Oye, ¿todos los días los chicos vienen y desayunan, algunos chicos, pizza a las 8:30 de la mañana? Me dice, sí, yo tengo que poner pizza a calentar ahora todas las mañanas. ¿Me estás contando que hoy los chicos... Sí, que el día de mañana mi mujer, que es médico, decía, es que el cáncer... O sea, cómo luego nos quejamos, ¿no?, de que estemos como estamos. Si es que hay niños de 14 o de 15 años que desayunan pizza. Bueno, pues la gente está encantada, ¿no? Todos lo hemos vivido, ¿no? He pues subido mi foto y eso pues genera, pero es una decisión voluntaria. Yo tengo en mi familia mucha gente que no tiene Facebook, que no usa Facebook, que no sabe qué es Facebook, pero vamos, mi hermana 4 años menos que yo. Se puede vivir sin Facebook, se puede vivir. Pero vamos, no se está perdiendo porque se siguen contando cosas que no gusta que se cuenten. Y eso
Otra cosa es que la investigación tenga un tío o dos un año buscando y entrando por unas galerías para encontrar una cofre, que no, eso no. La investigación muchas veces es paciencia, saber dónde llamar, propiciar el error, etcétera, ¿no? Y eso sigue existiendo, vamos, seguro. Muchas gracias.